Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Vamos a ver el miedo, de dónde viene. ¿Cuál es la etimología de la palabra miedo? Miedo viene del latín metus. Y hay otra palabra también, hay otro concepto que está muy relacionado con el miedo, que es fobia. Fobia viene de phobos en griego. ¿Y de dónde viene ese phobos? También amígdala viene del latín amigdala, que significa almendra. Bueno, una vez visto estos detalles etimológicos, Phobos era hijo de Ares en la mitología griega. Ares era el dios de la guerra y Afrodita la diosa del amor. Entonces Phobos era hijo de Ares y de Afrodita y tenía un hermano que se llamaba Deimos. Deimos en griego significa terror. Entonces estos dos muchachos estaban con el padre en todas las batallas. Los griegos, ¿por qué les llamaban así? Porque sentían que cada guerrero antes de la batalla tenía miedo, tenía terror, tenía pavor a la muerte, a lo que se podía enfrentar, ¿no? De ahí viene fobia. Y también, como detalle astronómico, hay dos lunas en Marte que se llaman Deimos y Phobos. En el siglo XIX se descubrieron y se les dio ese nombre. Bueno, vamos a ver amígdala. Hemos hablado de amígdalas. Hay varias amígdalas. Una, las más conocidas por todos, son las que están en la garganta, en la boca. Son las faringias, las linguales y las palatinas. ¿Y esos qué son? Son partes del sistema inmune que lo que hacen es producir linfocitos que nos ayudan ¿para qué? Pues para cuando estamos malos o cuando tenemos una infección, atacar esa infección y que nos pongamos bien. Esas son las amígdalas que casi todo el mundo conoce, que son las que de pequeño o de más mayor también se extirpan si hay problemas, ¿no? Pero la amígdala, que está relacionada con el miedo, no se trata de esa que está en la boca o en la garganta, sino que está en el cerebro. El cerebro, tenemos que recordar que tenemos todos dos partes, dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y están unidos por medio por una cosa que se llama cuerpo calloso. Es decir, todos nosotros, cada cabecita nuestra tiene dos hemisferios. Y luego el cerebro está dividido en seis partes, pero generalmente son cuatro las que se suelen tener, que es la parietal, la occipital, la frontal y la temporal. Son los lóbulos cerebrales. La amígdala del miedo, la que está conectada con el miedo, la fobia, etcétera, está en la parte temporal, en el lóbulo temporal del cerebro, que es la parte, es una pena no tenerlo, pero en fin, en la parte, digamos, de abajo, la parte más baja, occipital la de atrás y frontal la frontal y parietal la de los lados. Entonces, esa amígdala, ¿qué hay? ¿Qué hace? Pues es como una pequeñita almendra, por eso se llama amígdala, y pertenece al sistema límbico. Es decir, ¿qué es eso del sistema límbico? Pues pertenece al sistema que regula las emociones, sobre todo las de supervivencia. También, últimamente hay investigaciones que la relacionan con la memoria y con la ansiedad, con ese mal que tenemos ahora tan común. Todo el mundo tiene ansiedad, angustia. Pues también parece ser que la amígdala, esa amígdala que está en el lóbulo temporal del cerebro, está muy relacionada con todo eso, ¿no? Bien, vamos a ver un circuito del miedo, ¿no? Una persona está en casa, aunque no sea en Australia, y ve algo que parece una serpiente. Entonces se queda mirando naturalmente y se activa la amígdala. La amígdala se activa y dice, ojo, ahí hay algo que puede ser peligroso. ¿Qué hace esa amígdala? Se pone en contacto con la corteza prefrontal, que es la que tiene los planes de acción, digamos que es el maestro que nos dice cómo actuar, y en base a eso pues le dice, oye, que es una serpiente de verdad, oye, que no, que es una cosa que han dejado los niños, y en base a eso toma una acción
u otra. Es decir, o sale corriendo, o mata a la serpiente, o en fin, o se queda bloqueado, depende, ¿vale? Ese es el circuito del miedo, ¿no? En base a constatar que es algo, pues podemos actuar de muchas formas. Generalmente se actúa en base a toda una serie de cambios que hay en el organismo, ¿no? Y son muchos cambios los que este circuito del miedo produce. Por ejemplo, hay más metabolismo celular, más presión arterial, la respiración es más intensa, se suda, hay más glucosa en la sangre, se bombea sangre, sobre todo aquí a las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque si hay que huir, si hay que correr, se necesita esa dosis extra de sangre en las extremidades inferiores. También lleva adrenalina la sangre a las células. ¿Para qué? Para estar preparados, digamos, para cualquier evento, ¿no? Las pupilas se dilatan con el miedo o con ese circuito que estábamos diciendo del que ve la serpiente, se dilatan las pupilas, la frente se arruga y los labios se estiran. Eso entre muchas otras cosas, es decir, los cambios que produce una situación que nosotros podemos ver como amenazante son múltiples. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro organismo lo tiene eso bien perfilado. ¿Y todo eso sucede en quién? Pues en cada uno de ustedes, en todos nosotros. En un momento que nos dé miedo a algo o que nos enfrentemos a una amenaza. Toda esa serie de cambios se producen, que pasan para nosotros inadvertidos, pero realmente existen, ¿no? Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.